Año 1389. La reina Margrethe I de Noruega y Dinamarca derrota en batalla y hace prisionero a Albrecht, rey de Suecia, y se convierte en la soberana de los Tres Reinos. Y en Inglaterra, nace John de Lancaster. En Francia, durante la coronación de la reina consorte Isabel de Baviera-Ingolstadt, el 23 de agosto de 1389, un hombre proveniente de Génova, realizó un recorrido caminando y cantando por una cuerda tendida desde Notre-Dame, en París, hasta el puente de Saint-Michel por el que debía pasar la futura reina. El puente estaba cubierto por una tela de tafetán azul con lirios dorados. Cuando Isabel de Baviera pasó, el hombre de Génova entró, colocó una corona en la cabeza de la futura reina y se alejó por la cuerda hacia la noche que caía, llevando en sus manos dos antorchas que podían verse a kilómetros de distancia. Algunos aldeanos pensaron que un ángel había bajado del paraíso para dar la bienvenida a la nueva reina, otros pensaron que era un meteoro, la señal de un gran acontecimiento. Año 1426. Un grupo del ejército inglés al mando de John de Lancaster, primer duque de Bedford, derrota a los franceses al mando de Arthur de Richmond. Y en Bohemia, los husitas vencen decisivamente a los ejércitos cruzados. En Egipto, el historiador Al-Makrisi registró en su libro, Manual de Instrucción sobre Dinastías de Gobernantes, sobre las hazañas de 2 equilibristas, de las que parece haber sido testigo. 2 hombres mostraron actos asombrosos. Uno de ellos, de los nuevos musulmanes francos que se visten de soldados, ató una cuerda en lo alto del minarete de la madrasa Nasiriyya Hassan, cerca del mercado de caballos, debajo de la ciudadela, la estiró y la fijó en lo alto de la asrafilla de la ciudadela. La distancia era de un tiro de arco o más, a una altura de más de 100 codos en el aire. Entonces apareció en lo alto del minarete y caminó sobre esa cuerda hasta llegar a la asrafilla y durante el paseo mostró diferentes trucos. El sultán se sentó allí para observarlo, allí se reunió gente de los barrios de la ciudad. Esta era una de las cosas extraordinarias que uno no cree a menos que las presencie. El sultán le otorgó un vestido y lo envió a los emires, no hubo nadie que no le diera algo. Un mercader persa ató una cuerda entre los 2 minaretes de la madrasa Hassan para realizar el acto que habían hecho los 2 hombres mencionados. Salió de lo alto de uno de ellos y caminó sobre la cuerda varios pasos, luego regresó al punto de partida. Caminó por segunda vez sobre sus pies hasta el otro extremo, y mostró cosas maravillosas, se sentó sobre la cuerda y dejó que sus pies colgaran, en esa posición tomó un arco que tenía sobre su hombro. Sacó 2 flechas de su carcaj y disparó una tras otra, luego se levantó y pisó, aún de pie sobre la cuerda, un anillo. Año 1547. En México, se funda la ciudad de Irapuato. Y en España, nace Miguel de Cervantes Saavedra en la ciudad de Alcalá de Henares. En la Edad Media, se consideraba que un acto en la cuerda floja era esencial para dar a cualquier acontecimiento público su propio aire de misticismo. Arqueología británica describe un acto de equilibrismo en la coronación de Eduardo VI de Inglaterra en 1547. Había una gran cuerda, tan grande como el cabo de un barco, tendida desde las almenas del campanario de San Pablo, Londres, con una gran ancla en uno de sus extremos, sujeta un poco antes de la puerta de la casa. Cuando su majestad se acercó a la misma, apareció un hombre, un forastero nativo de Aragón. Tendido sobre la cuerda con la cabeza hacia adelante, extendiendo los brazos y las piernas, deslizándose sobre su pecho por la cuerda desde las almenas hasta el suelo, como si hubiera sido una flecha lanzada por un arco. Luego se acercó a su majestad y le besó el pie, así, después de decir algunas palabras, se apartó de él y subió por la cuerda hasta llegar a la mitad del patio de la iglesia, donde, teniendo una soga en su poder, realizó ciertos trucos en la cuerda, como dar volteretas y mover una pierna sobre la otra. Luego tomó la soga y la ató a la cuerda,
y se ató a sí mismo por la pierna derecha en la parte del tobillo del pie, colgó de una pierna un cierto tiempo, después se recuperó de nuevo con la soga y deshizo el nudo, y bajó de nuevo. Lo cual mantuvo observando a su majestad, con todo su séquito, un buen espacio de tiempo. Año 1724. Bruno Mauricio de Zavala, capitán general español del Río de la Plata, obliga a los portugueses a abandonar su asentamiento fortificado en lo que se convertirá en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En 1724, Jacques Bonnet, en su libro Historia General de la Danza Sacra y Profana, nos cuenta la siguiente historia. A finales del siglo XVII, había un turco que subía por una cuerda inclinada atada a lo alto de un mástil erigido en el interior del Jeu de Paume, en la feria de Saint-Germain. Sujetaba su bastón de equilibrio a un disco giratorio situado en lo alto del mástil y giraba sobre él como una peonza azotada por un colegial. Luego bailaba con la cabeza gacha y los pies en alto, al compás de un violín. Por último, bajaba por la cuerda hacia atrás, a pesar de que era casi vertical. Los espectadores solo podían temer por su vida, que perdería poco después en la feria de Troyes, en Champagne. Se sospechaba que un conocido bailarín de cuerda inglés de la misma compañía, celoso de la fama del turco, había engrasado la parte inferior de la cuerda con el pretexto de marcarla con tiza, mientras el turco daba vueltas arriba. Al descender de espaldas por la cuerda, no se percató de ello, y el hecho de que caminara descalzo contribuyó a su caída. Tales delitos no son infrecuentes entre quienes aspiran a la excelencia en las artes. Año 1816. En Argentina, en el Congreso de Tucumán, se establece el diseño definitivo de la bandera oficial. Y el 8 de octubre, Simón Bolívar inicia la campaña de Guayana. Marguerite Antoinette Lalande, conocida como Madame Saqui, nació el 26 de febrero de 1786, cuando tenía 5 años se unió a sus padres en París, que pertenecían a la compañía Grand Danseur du Roi, en la que debutó como artista con el nombre de la Petite Basque. Luego de ganar fama en su natal Francia como equilibrista y bailarina en la cuerda floja, se fue a Inglaterra y para 1816 realizaba presentaciones en el Teatro Covent Garden, descendiendo por una cuerda inclinada sobre el auditorio. John Harvey Darrow, presidente del Tribunal Supremo de Bermudas, describió el acto de Madame Saqui durante una presentación en Londres, en Vauxhall Gardens. De repente suena una campana. La música cesa, se aleja todo el grupo y tú lo sigues sin saber por qué ni a dónde. Pero a pesar del tumulto y la algarabía, pronto se llega al final de uno de los paseos y se percibe que están a punto de lanzarse fuegos artificiales. En un momento todo el aire está en llamas, coronas, corazones, iniciales y diversas figuras se muestran en destellos meteóricos y desaparecen, asistidos por repentinos destellos que brillan por todos lados a través del humo que los envuelve y culminan en un espectáculo terriblemente grandioso. La heroína de la pieza aparece como una bailarina de cuerda, asciende por la cuerda que en un ángulo considerable está aparejada a una altura de 70 u 80 pies. A través del humo y las llamas, asciende rápidamente por el pináculo ardiente hasta la cima, donde los cohetes parecen rozarla en su carrera, explotando por encima, por debajo y a su alrededor, y salpicando su endeble vestido con sus centelleos. En todo momento se espera que se rompa la cuerda, que se precipite desde la vertiginosa altura. Pero aún así se sostiene como esos elfos de fábula que cabalgan sobre la tormenta. El estilo de Saqui era lo que la distinguía. Fue descrito como fantástico en lugar de elegante, abrupto e intrépido, sorprendente por su originalidad en lugar de encantador por su elegancia. Llevaba trajes extravagantes y tocados altos que captaban la atención y el interés. En lugar de adoptar los movimientos lentos y de ballet de otros artistas de la cuerda floja de la época, Saqui eligió mostrar su atletismo con rutinas rápidas y enérgicas, a menudo con un elemento de sorpresa. Su carrera en Inglaterra rivalizó con su éxito en Francia,
y nunca se quedó sin trabajo o sin elogios hasta que se retiró de las actuaciones públicas en 1845. Incluso entonces, el teatro que había abierto con su marido continuó dándole fama. Saki murió a los 80 años, su hermano malgastó toda herencia en planes fantásticos y ridículos que fracasaron. Año 1859. En México, José Mariano Salas asume la presidencia en segunda ocasión. Y en Reino Unido se publica El origen de las especies de Charles Darwin, considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica. Jean-François Rabelais fue un funámbulo y acróbata, también era conocido por los nombres artísticos de Charles Blondin, Jean-François Blondin o el Gran Blondin. Nació en Francia en 1824, a los 5 años, su padre, que era gimnasta, lo envió a la Escuela de Gimnasia de Lyon y empezó a actuar desde muy joven. En esa época era conocido como el Pequeño Maravilla. Cuando solo tenía 9 años, su padre falleció. Huérfano, Rabelais se vio obligado a valerse por sí mismo. Así que se hizo profesional para ganarse la vida. Este joven ingenioso, que ya mostraba la sensibilidad de un auténtico showman con su precoz estilo dramático, se embarcó en una carrera que le reportaría gran fama y fortuna. En 1851, a los 27 años, fue contratado por un agente de William Niblo, el famoso promotor teatral, para actuar con la compañía Ravel de acróbatas familiares, en el Neville's Garden de Estados Unidos. Posteriormente Rabelais recorrió América con la compañía que, en un momento dado, actuó en New York, trabajando para P.T. Barnum como parte del mayor espectáculo del mundo del famoso empresario circense. Durante este periodo, Rabelais adoptó su nombre artístico, Charles Blondin, que eligió, en parte, por su pelo rubio. Llegamos ahora a 1859, cuando la zona de las cataratas del Niágara, sobre todo del lado canadiense, se había convertido en una atracción turística con decenas de miles de visitantes. Aunque una vez contempladas estas maravillas naturales, los espectadores exigían algo de entretenimiento, y este se venía realizando con afluencia desde los tiempos de William Forsyth. El Gran Blondin planeaba lo que sería la mayor acrobacia hasta la fecha en las cataratas, una caminata en la cuerda floja sin ningún tipo de seguridad. Su público inicial era escaso, pocos creían que un hombre pudiera hacerlo y vivir, la mayoría pensaba que se echaría atrás y huiría. Un promotor local donó 396 metros de cuerda de Manila de 2 pulgadas con cables de sujeción, que se tendió a través del desfiladero desde unos 1.200 metros por debajo de las cataratas canadienses, por encima del actual muelle de Mer of the Mist, hasta White's Pleasure Grounds por debajo de Prospect Point en el lado americano. A las 4:45 de la tarde del 30 de junio, Blondin, con su reluciente traje de seda, saltó a la cuerda del recinto de recreo, llevando su pértiga de equilibrio de 10 metros. Una banda tocó la marsellesa. Según el Toronto Globe, tras recorrer unos 137 metros, se agachó de repente en la cuerda y se tomó un breve descanso. Un estremecimiento involuntario recorrió a la multitud al verle arrojarse de bruces sobre la cuerda, mientras varias de las damas daban un pequeño grito y se aferraban más firmemente a sus protectores. En medio del desfiladero se sentó de nuevo, pasó una cuerda hasta el vapor Mer of the Mist, sacó una botella que contenía algo de licor, se la bebió y comenzó a subir la cuesta hasta la orilla canadiense. Era cuesta arriba porque la cuerda estaba floja y caía a unos 15 metros. Parecía cansado hacia el final, pero probablemente estaba actuando. La travesía había durado 15 minutos. Tras ser agasajado en Canadá, regresó rápidamente por la cuerda en 7 minutos. Blondin era ahora tan famoso como las cataratas mismas. Grandes multitudes llegaban en tren, carruaje y barco de vapor para verle reírse del peligro. Caminaba de noche, sobre zancos y con un saco sobre la cabeza, daba volteretas de espaldas sobre la cuerda, luchaba encadenado y cocinaba una comida sobre el desfiladero en una gran estufa de hierro.
Creo sinceramente, escribió el corresponsal del London Times, que al menos la mitad de las multitudes que van a ver a Blondin van allí con la firme expectativa de que se caiga. Realizó el cruce muchas veces, siempre con distintas variaciones, con los ojos vendados, arrastrando una carretilla, cargando a su agente Harry Colcord sobre su espalda, tomando asiento a mitad de camino para cocinar y comerse una tortilla. Estos actos atrajeron a multitudes de hasta 25.000 personas. Blondin actuó en 1861 por primera vez en Crystal Palace, Londres, realizando acrobacias con zancos sobre una cuerda que se extendía sobre el vestíbulo principal a 20 metros de altura. En 1873, Blondin cruzó el Edgbaston Reservoir en Birmingham. Después de un periodo de descanso, Blondin reapareció en 1880, hizo su última función en Belfast en 1896. Murió por una complicación de su diabetes en el municipio de Ealing, Londres, a la edad de 72 años, y fue enterrado en el cementerio de Kensal Green. Año 1876. En Estados Unidos, Alexander Graham Bell patenta el teléfono. Y Mark Twain publica su libro, Las aventuras de Tom Sawyer. María Spelterini nació el 7 de julio de 1853, comenzó a actuar en Italia a los 3 años con otros miembros de su familia en un número de circo. Viajó por Europa y actuó en Moscú, cruzando el río Moscova. En San Petersburgo, cruzando el río Neva. En Saint-Ouen en la isla de Jersey en agosto de 1872 y en Cataluña el 24 de agosto de 1873. Spelterini llegó a New York en 1876 y comenzó a actuar en el Jonesboro Coliseum. Los espectadores pagaban 25 centavos por verla hacer trucos en la cuerda floja, como correr hacia atrás y sentarse en una silla vestida con un extravagante traje. Pidió permiso para colgarse de la cuerda floja entre las torres del puente de Brooklyn, que aún estaba en construcción, pero se lo negaron. En su lugar, actuó en las cataratas del Niágara. En 1876, María era una mujer de 23 años. A esta edad realizó su acto de equilibrismo más recordado. Para la caminata utilizó un cable de acero de 2,5 pulgadas. El cable se tendió a través de las cataratas del Niágara al norte del puente colgante más bajo. Su primera caminata fue el 8 de julio de 1876. El 12 de julio repitió la hazaña, esta vez con sus pies en cestas de duraznos. El 19 de julio recorrió el cable con los ojos vendados, el 26 de julio cruzó el puente con las manos y los pies encadenados. Miles de personas viajaron hasta allí para ver sus actuaciones y hacerle regalos. No se sabe con certeza cómo murió María Spelterini. Lo que sí se sabe es que sobrevivió a una caída en 1877 en Argentina durante un acto en bicicleta sobre la cuerda floja. Regresó a Europa y poco se sabe de su vida posterior. Algunas fuentes dicen que falleció en 1912. Año 1940. En Reino Unido, Winston Churchill comienza su primer mandato. Y en Estados Unidos, RKO Pictures estrena el largometraje de dibujos animados, Pinocho. The Flying Walendas era un acto de circo de la familia Walenda. Estos temerarios acróbatas realizaban actos de cuerda floja sin red de seguridad. Al principio se les conocía como The Great Walendas, pero el nombre actual fue acuñado por la prensa en la década de 1940 y se ha mantenido desde entonces. El patriarca de la familia, Karl Walenda, nació en Magdeburgo, Alemania en 1905, en el seno de una antigua familia de cirqueros y empezó a actuar a los 6 años. Siendo aún adolescente, respondió a un anuncio en el que se buscaba un equilibrista con agallas. Su patrón, Louis Weitzman, le enseñó el oficio. En 1922, Karl montó su propio número con su hermano Hermann, Joseph Gagor y una adolescente, Helen Krass, que acabó convirtiéndose en su esposa.
El número estuvo de gira por Europa durante varios años y, cuando John Rennie los vio actuar en Cuba, no tardó en contratarlos para actuar en el Rennie Brothers and Barnum y Bailey Circus. En 1928 debutaron en el Madison Square Garden. Actuaron sin red porque ésta se había perdido durante el transporte y el público los ovacionó. En los años siguientes, Carl desarrolló su número conocido como la pirámide de 7 personas, uno de los actos más peligrosos y emocionantes que se han realizado en los circos modernos. Siguieron realizando ese acto exitosamente hasta el 30 de enero de 1962, cuando, mientras actuaban en el State Fair Coliseum de Detroit, el primero en el cable, Dieter Schaap, se tambaleó y la pirámide se derrumbó. 3 hombres cayeron al suelo, muriendo a Richard Fonan, yerno de Wallenda, y su sobrino Dieter Schaap. Carl se lesionó la pelvis y su hijo adoptivo, Mario, quedó paralizado de la cintura para abajo. La hermana de Dieter Schaap, Hannah, se soltó del cable para caer en la red de seguridad que se elevó rápidamente, pero rebotó y sufrió una herida en la cabeza. Carl Wallenda cruzó el desfiladero de Talwa, en Georgia, en una cuerda floja el 18 de julio de 1970 a los 65 años. El 22 de marzo de 1978, durante un paseo promocional en San Juan de Puerto Rico, Carl se cayó del cable y murió. Estaba entre las torres del Hotel Condado Plaza, a 30 metros de altura. Tenía 73 años. Nick Wallenda, su bisnieto, completó la caminata el 4 de junio de 2011 en conjunto con su madre, Delilah. Año 1972. En los Andes, se estrella el avión que transporta a un equipo de rugby uruguayo, el 23 de diciembre, con un total de 45 personas a bordo, solo rescatarán a 16. Llegamos al acto del temerario alemán Franz Berbach cruzando el Támesis. Era el segundo intento de Berbach. Un año antes, en 1971, debido a un daño en su barra de equilibrio, no pudo continuar y luego de avanzar unos metros terminó en el agua. Sin sentirse derrotado, regresó en 1972 con una nueva pértiga y un cable de acero, así inició su recorrido entre los vítores de la multitud. Cuando llegó al centro, se detuvo brevemente como protesta contra la exclusión de los atletas en los Juegos Olímpicos de Múnich. Finalmente, Berbach continuó la travesía hasta completarla exitosamente. Año 1974. El 17 de enero, en Colombia, el grupo M-19 roba la espada del libertador Simón Bolívar. Y en Kinshasa, Zaire, Muhammad Ali recupera el título mundial de los pesos pesados ante George Foreman. Philippe Petit nació el 13 de agosto de 1949 en Nemours, Francia. Es un funambulista que alcanzó la fama mundial el 7 de agosto de 1974 con su travesía no autorizada entre las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York, a unos 411 metros del suelo. Petit fue detenido por esta hazaña, pero siempre se presentó a sí mismo como un artista del espectáculo más que como un temerario o un acróbata. Petit, cuyo padre era piloto militar, se interesaba poco por los estudios, pero practicaba con entusiasmo sus habilidades en el malabarismo y la prestidigitación. De joven se ganó la vida como malabarista en las calles de París. Allí conoció al equilibrista checo Rudy Omankowski, del que aprendió a montar el cable para realizar caminatas a gran altura. El 26 de junio de 1971, Petit realizó su primera gran actuación al caminar, sin permiso, entre las 2 torres de la Catedral de Notre Dame de París, a 68 metros del suelo. Trasladó su escenario a Australia el 3 de junio de 1973, cuando caminó, también sin autorización, entre los pilones del extremo norte del puente del puerto de Sydney. Pero la ambición a largo plazo de Petit, concebida incluso antes de que se terminaran de construir las torres, era conquistar el World Trade Center.
Planificó el acontecimiento en secreto durante varios meses, reuniendo a un pequeño grupo de ayudantes, incluido un infiltrado con despacho en una de las torres, subiendo a escondidas a los pisos superiores, entonces aún sin terminar, para hacer un reconocimiento. Alquiló un helicóptero para ver bien los tejados e introduciendo de contrabando material voluminoso. La noche anterior a la hazaña, lanzaron una flecha de un tejado al otro. A continuación, se utilizó hilo de pescar atado a la flecha para tirar de una cuerda y, finalmente, se colocó el pesado cable. El aparejo duró casi toda la noche, pero Petit estaba listo para partir alrededor de las 7 de la mañana. Cruzó unas 8 veces entre las torres en unos 45 minutos y adornó su actuación sentándose y tumbándose sobre el cable mientras una multitud se congregaba debajo. Una vez bajó, la policía lo envió a un hospital psiquiátrico para comprobar su cordura y lo acusó de allanamiento de morada y alteración del orden público. Más tarde se retiraron los cargos. Petit bajó de la torre del World Trade Center como un hombre famoso, pero rechazó muchas oportunidades de sacar provecho de su momento. Tras establecerse en Estados Unidos, aceptó un empleo en el circo Ringling Brothers and Barnum y Bailey en 1975. Sin embargo, el 7 de enero de ese año se cayó en una sesión de prácticas, rompiéndose varios huesos y sufriendo lesiones internas. Se recuperó, pero dejó el circo y pasó a realizar diversas marchas en la cuerda floja, en interiores y exteriores, autorizadas y no autorizadas. Realizó varias marchas en el interior de la Catedral de San Juan el Divino de Nueva York, donde se convirtió en artista residente. En 1986 recreó, para una película IMAX, la célebre caminata del acróbata francés Blondin en 1859 por un desfiladero bajo las cataratas del Niágara. En 1989, para celebrar el bicentenario de la Revolución Francesa, Petit subió 700 metros por un cable inclinado, cruzando el río Sena, hasta el segundo piso de la Torre Eiffel. La caminata de Philippe Petit por el World Trade Center fue objeto de varias películas, entre las que destacan el documental de 2008 llamado Man on Wire, ganador del premio Oscar a Mejor Documental, y la película de Hollywood The Walk, hecha en 2015 por el director Robert Zemeckis, quien también dirigió las películas de Back to the Future. Año 2020. SpaceX y NASA hacen el primer viaje comercial tripulado a la estación espacial. Y el Pentágono publicó en marzo 3 videos cortos en los que se muestran objetos voladores no identificados. El 4 de marzo de 2020, Nick Wallenda, bisnieto del legendario Karl Wallenda, cruzó un volcán activo de Nicaragua caminando en la cuerda floja. Tardó media hora en atravesar el lago de lava hirviente que escupía gases tóxicos. El volcán Masaya, de 3.000 metros de altura y a 12 kilómetros de Managua, es uno de los 8 volcanes del mundo con un lago de lava activo. Nick comenzó su caminata de 548 metros a través del cráter conocido como la Boca del Infierno a las 8:20 p.m. del miércoles y terminó 31 minutos más tarde, sudoroso y alegre. Para la acrobacia llevaba gafas y un respirador para protegerse de los gases nocivos. Sin embargo, Nick se quitó las gafas a mitad de la travesía, dijo que las ráfagas de viento le hicieron perder un poco el equilibrio, mientras que los gases le afectaron a los ojos a pesar de las gafas. Para cruzar el volcán contó con un arnés de seguridad. La caminata completa se transmitió para el especial Volcano Lab de ABC y para un canal de televisión local. Año 2021. El 6 de enero, decenas de simpatizantes del entonces presidente saliente Donald Trump irrumpieron en el Congreso, donde se adelantaba la sesión para certificar la victoria de Joe Biden. En este año, se realiza uno de los actos de equilibrismo más espectaculares de la historia. Rafael Zuño Brilli es originario de Florianópolis, la capital del estado de Santa Catarina, en la región sur de Brasil.
Empezó a practicar el slackline cuando estaba en casa de un amigo y se subió a la cinta instalada entre dos palmeras. En ese momento ni siquiera pudo terminar la clase completa. Fue allí cuando se sintió desafiado, motivado e inspirado para convertirse en un experto en la materia. Su mente competitiva, arriesgada y motivada le hizo practicar más y más hasta que se enamoró de la disciplina. Aprendió sobre nuevas poses estáticas, trucos dinámicos y controlar el equilibrio. Sin darse cuenta, cada día estaba más cerca de elegir este deporte como profesión. Rafael conoció a personas que se convirtieron en grandes inspiraciones, como Dean Potter y Philippe Petit. Sin embargo, su deseo por mejorar y convertirse en una leyenda de esta actividad se convirtió en su motivación. El aficionado al slackline se elevó a unos 1901 metros de altura sobre Praia Grande, en Santa Catarina, Brasil, el 2 de diciembre de 2021. Dos globos aerostáticos, unidos mediante una cuerda de 18 metros sería su recorrido. Realizó la caminata descalzo y sin ningún imprevisto, así batiendo el récord mundial de la caminata a mayor altura en la cuerda floja. Estas fueron las declaraciones de Rafael tras lograr su meta. La sensación de flotar y la libertad siempre ha sido una de las mayores motivaciones para mi práctica de highline. Y nada puede traer esta sensación tan vívida como un cruce entre globos donde ambos puntos están en constante movimiento. Y así termina este episodio. Acompáñame en una próxima oportunidad para viajar en el tiempo por diferentes momentos de la humanidad, no importa si son grandes o pequeños, buenos o malos. Cada historia del pasado nos puede ayudar a comprender el presente y cambiar nuestro futuro. Te espero aquí, en el cronovisor.